Hay un tema que debemos entenderlo para saber de qué estamos hablando. Es decir, por ejemplo, en el mundo cristiano, cuando vemos unas instrucciones, un cierto mandamiento de ir y predicar, y también esto está reforzado con ciertos versículos del Antiguo Testamento, tenemos que ir a anunciar, a predicar, a proclamar unas ciertas noticias. Revisemos lo que dice la Escritura. Vamos primeramente al libro de Éxodo 25:8. El libro de Éxodo 25:8. El libro de Éxodo 25:8 dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Primeramente, entonces, para entender los relatos de la Torá, nosotros vemos que después de esta orden, Moisés efectivamente construyó un santuario temporal, un santuario para el desierto. Y luego de Moisés, cuando el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida, la tierra de Canaán, cuando finalmente se establece el reino de Israel, vienen los reyes Shaul y luego David, pero no es ni siquiera David, sino su hijo Salomón, en hebreo es Shlomo, quien edifica un templo. ¿Para qué edifica este templo? ¿Para qué se edifica un templo? ¿Para qué se construye un templo? Cuando nosotros vemos la escritura y leemos algunos de los versos que están escritos allí, nos parecería que el templo fue edificado para que el Creador more allí. Entonces, como primera idea, tenemos aparentemente de que el Creador manda edificar un templo para que Él pueda morar allí. Sin embargo, si regresamos a este verso, la orden, el mandamiento es: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Qué significa? En realidad, el santuario no es un templo hecho por manos de hombres. Ustedes se acuerdan que a lo largo de toda la escritura y las palabras de la misma Torah dicen que el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Si el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica? Me erigirá un santuario y habitaré en medio de ellos. Es decir, aquí está escondido cierta profundidad en el texto. Es decir, hay un santuario que hay que construir para que el Creador habite en medio de nosotros. Es decir, el santuario no es para que habite el Creador, sino es el santuario que tenemos que construir de alguna forma diferente a un santuario físico. Es decir, el santuario físico es solo un ejemplo que nosotros vamos a ver a lo largo de las historias cómo se construye, etcétera, pero en realidad tiene un significado. El significado de la construcción es más bien interior. Ahora, hay otros aspectos que tenemos que revisar también aquí. Vamos un poquito más hacia adelante. Vamos a ver. Hay un par de versos que son muy interesantes. Vamos a
Segunda de Crónicas 7:16. Entonces vamos a Segunda de Crónicas 7:16. Y aquí se refiere cuando Salomón está dedicando el templo. ¿No? En la dedicación del templo después de haberlo construido. ¿Sí? Vamos al versículo 16, dice, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, reflexionemos un poquito, ¿no? Dice, para que esté en ella mi nombre para siempre. Entonces, en realidad, ¿para qué fue construido el santuario? El santuario fue construido para que habite el nombre del Creador allí. Para que habite el nombre del Creador allí. ¿Qué significa que habite el Creador allí? Veamos otro verso más, un poquito más abajo en el verso número 20. Sigamos viendo un poquito más y dice, y yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, o arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Entonces dice, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre. La santificación es a su nombre. Luego, veamos otro verso más. En Segunda de Crónicas 33:4, también. Segunda de Crónicas 33:4. 33:4. Que dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Se acuerdan que los versos anteriores dice que el templo es para que habite su nombre? Y ahora dice, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es decir, que si en Jerusalén está el templo, entonces el nombre estará allí perpetuamente. Ahora vamos a revisar un texto que habíamos visto en Éxodo, en uno de los mensajes. En donde habla en Éxodo 9:16, en Éxodo 9:16, en donde habla precisamente del nombre. ¿Para qué está puesto el nombre? Éxodo 9:16 dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Esto lo dijo el Creador a Moisés. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Entonces, veamos esto, para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Bien, ¿qué significa? Que tenemos que ir a anunciar. Aquí también hay, en otras versiones, habla proclamar. Veamos las diferentes versiones de este texto. Aquí dice en esta versión, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, ¿no? Se divulgue sobre toda la tierra, ¿no? Sea celebrado también sobre toda la tierra, ¿sí? Se proclame mi nombre, etcétera, ¿no? Entonces, veamos qué significa primero proclamar. Aparentemente, proclamar es ir a anunciar, ¿cierto? Vamos a anunciar. Y Moisés de alguna forma tuvo ese trabajo de anunciar el nombre
de él, del Creador, por toda la tierra. Veamos qué significa, entonces, desde el punto de vista hebreo, este proclamar. Entonces, vamos a poner la versión hebrea y vamos a ver la palabra que corresponde a contar, proclamar, enumerar, veamos, zafar, dice anunciar, censar, censo, dar cuenta, declarar, enumerar, hablar, manifestar, proclamar, proferir, publicar, referir, secretario versado. Bueno, está relacionado uh, con el sentido de anunciar el nombre. Ahora, ¿qué significa anunciar el nombre? Es decir, vamos a anunciar el nombre. Si es que, por ejemplo, recibimos una tarea de parte de un científico, digamos Newton o digamos Albert Einstein, cualquiera de los grandes científicos, y este gran científico me da una tarea y me dice, anda a proclamar la teoría de la relatividad. Perfecto, entonces digo, a ver, la teoría de la relatividad. Voy y anuncio en todas las esquinas la teoría de la relatividad que acaba de descubrir Einstein, etc. Pero si yo no entiendo de qué se trata la teoría, entonces en realidad no puedo anunciarla correctamente. Vamos a irnos un poquito a los detalles, digamos. ¿Qué nombre hay que proclamar? El nombre del creador, ¿no es cierto? ¿Qué nombre hay que proclamar? Proclamemos el nombre del creador. ¿Cuáles son los nombres o cuál es el nombre que nos enseñaron que tenemos que proclamar? Y aquí entramos en un tema un poquito complicado. El nombre que tenemos que proclamar fue traducido. Por ejemplo, el nombre aparentemente para poder ser anunciado en español lo tomaron de las diferentes traducciones hasta que llegó a nuestra mano como el nombre Jehová. Vamos a ponerlo por aquí. Cuando aparece el nombre se le dice Señor o también se le dice Jehová. O está escrito, mejor dicho, Señor, o está escrito también Jehová. Bien, pero ¿qué implica esto? Cada vez que en la Biblia aparece el nombre en hebreo, le pusieron Señor y le pusieron Jehová. ¿Qué significa un nombre? Aquí es en donde vamos a detenernos un momentito. ¿Qué es un nombre? Nosotros, cuando nos llama alguien, nos llama por nuestro nombre. Es decir, si escuchamos nuestro nombre, enseguida ponemos atención. Desde la perspectiva hebrea, el nombre en realidad no es un identificativo. El nombre no es un identificativo. No es un identificativo solamente. El nombre en realidad, desde la perspectiva hebrea, es la esencia misma de la persona. También desde la perspectiva hebrea, el nombre es su rol profético de su trabajo en la tierra. Entonces vamos a poner aquí, el nombre es la esencia misma de la persona o es su rol profético de su trabajo. ¿Qué significa esto? En realidad el nombre va más allá de esa identificación. En hebreo el nombre es Shem, ¿sí? El nombre es Shem y se escribe
vamos a ponerle por aquí abajo en hebreo. Se escribe simplemente con y esta letra, Shem, pero más bien una letra final, Shem, una letra Shin y Mem. El nombre es la esencia, el rol profético de cada persona. El nombre del creador, vamos a ver que es más allá de eso. El nombre del creador es más allá inclusive de ese rol profético, esa esencia, es en sí el camino trazado para nosotros para alcanzar la redención. Entonces, si es que es el camino trazado para alcanzar la redención, si es que nosotros vamos a proclamar el nombre Jehová o a proclamar el Señor, ¿sí? ¿Qué estamos proclamando? Estamos proclamando algo diferente. Estamos proclamando un mensaje diferente. Probablemente anunciamos la bondad de Dios, estamos anunciando la redención de Dios, pero si no estamos anunciando el método, si no estamos anunciando el camino trazado, entonces realmente desconocemos de lo que estamos hablando. Decíamos que lo que ocurrió a lo largo de los siglos es que la Biblia fue traducida y fue traducida del lenguaje hebreo. Y desde nuestra perspectiva, todos los libros, hasta el Apocalipsis, fueron escritos en hebreo. Por lo tanto, la Biblia fue traducida del hebreo al latín, al griego, y del latín fue traducida al español. Cada traducción siempre añade ciertos mensajes que no están en el texto. Cada traducción siempre aparentemente puede ser fidedigna, pero de alguna forma se introducen errores. Por lo tanto, es bueno siempre regresar a echar una mirada al original para poder conocer qué es lo que está ocurriendo. Todos los nombres de los personajes bíblicos fueron traducidos. Pero hagamos la pregunta, ¿se traducen los nombres? ¿Se deben traducir los nombres? A todos los dioses de las otras culturas no se las han traducido. Por ejemplo, ¿cuál es el dios de los musulmanes? El dios de los musulmanes es Alá. Alá, el dios musulmán, que se refiere también, creo, al mismo Dios. Eso quizás no deberíamos negarlo, pero lo llaman Alá. ¿Y cómo se llama Alá en todas las culturas? En todos los idiomas. Se llama también Alá. ¿Cómo se llama a los diferentes dioses de otras culturas? ¿Sí? Por ejemplo, al dios hindú, a los dioses hindúes hay un dios que se llama Krishna. Krishna. Y se llama Krishna en todos los idiomas. Hay otro dios que se llama Buda y se llama Buda en todos los idiomas. ¿Sí? A Zeus, al dios griego Zeus, se le llama Zeus en todos los idiomas. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con los nombres y los personajes bíblicos? ¿Sí? Al nombre en hebreo del creador, ¿sí? Se le tradujo, ¿sí? Se le tradujo como Jehová, ¿sí? Se le puso el Señor, ¿sí? Y también se le nombra de otras formas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se tradujeron estos nombres? Y, por ejemplo, al Hijo de Dios se le llamó simplemente Jesús. ¿Sí? Y a todos los apóstoles se les cambiaron de nombre.
¿por qué se cambiaron los nombres de los personajes bíblicos? ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí un signo de interrogación. ¿Por qué se les cambiaron los nombres y se tradujeron nombres? Desde el punto de vista de la gramática, de la definición de los nombres no se traducen. Los nombres se pueden transliterar de un idioma a otro. ¿Qué significa de transliterar de un idioma a otro? Que el nombre, para poder ser pronunciado de la misma forma en otro lenguaje, se puede transliterar. Transliterar significa utilizar los caracteres del otro idioma o hacer que los caracteres que suenan de una forma diferente en otro idioma puedan cambiarse para que los nombres sigan sonando de la misma forma. Es decir, los nombres no se traducen, solo se pueden transliterar. ¿Por qué se dedicaron a cambiar, a traducir todos los nombres de los personajes bíblicos a nuestro idioma? ¿Cierto? Hubo de alguna forma un intento de transformar, un intento de mezclar todas las ideas de las otras culturas para que sean sintetizadas en el pensamiento de las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, nuestra Biblia, que fue traducida al griego y del griego al latín y del latín al español, en cada traducción se fue incrementando, se fue poniendo dentro de sí el pensamiento de esa cultura. Entonces, por ejemplo, se fue introduciendo el pensamiento griego para ir cambiando los nombres. Y se fue luego se fue eh, poniendo, se fue introduciendo los conceptos romanos en el latín para la traducción de la Biblia al latín y luego al español. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una rápida, una rápida visión de lo que ocurrió en las traducciones. Cuando en nuestro idioma le llamamos al creador, le llamamos Dios, ¿sí? Cuando le llamamos Dios al creador, en realidad, en esas transliteraciones, en esas mezclas de culturas, lo que hicieron fue, al introducir la cultura griega en el pensamiento hebreo y al traducir los nombres del creador, vieron que el personaje que más se asemeja a la idea determinada en la Biblia para el creador era Zeus. Entonces, comenzaron a utilizar esa idea y dijeron y fueron refinando la idea. Y entonces de Zeus, ustedes saben que cómo se pronuncia en español correctamente el Zeus. Nosotros le utilizamos directamente como una S, pero en realidad es más suave, es casi como una D, ¿no es cierto? Y es por eso que en el latín se dice Theos, ¿sí? Theos, ¿sí? Por eso se habla de teología, ¿sí? Porque viene de Zeus. Y de hecho en el latín se dice Deus, ¿sí? Lo cual de allí fue derivando a la palabra Dios. Es decir, en realidad, cuando nosotros estamos hablando de Dios, ya hay un concepto griego que fue introducido en nuestro lenguaje. Es decir, si hablamos de Dios, estamos de alguna forma transformando la idea original de lo que la Biblia nos quiere decir respecto del Creador. Sin embargo, vamos a seguir hablando acerca de Dios porque es el concepto que más se ajusta a nuestro pensamiento. Recordando que de todas maneras, cuando estamos hablando de Dios, en realidad Dios viene de
el nombre hebreo Elohim, que lo vamos a pronunciar un poquito diferente al menos. Vamos a decir Elohim. ¿Por qué no vamos a decir el nombre correcto? Porque existe una costumbre, un mandamiento también, que dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, para no profanar, para no llegar a decir algún pensamiento equivocado, para que nuestra mente no profane el nombre del Creador, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decir Elohim. ¿Eh? La palabra Dios viene del nombre Elohim. Y cada vez que nosotros vemos en la Biblia traducido como Dios, en realidad allí está, detrás de esa palabra, está el nombre Elohim. Y ya veremos que hay varios nombres y hay varias circunstancias en las que aparecen esos nombres y veremos cada uno tiene su significado, desde luego. Pero por ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el mundo hebreo, el mundo judío también respecto de los nombres? Cada vez que aparece un nombre, especialmente este nombre Jehová, que fue traducido como Jehová, los judíos le llaman Hashem. Lo llaman Hashem o lo pueden llamar Adonai. Adonai. Por la razón esta de no pronunciar el nombre de Dios correctamente, el nombre de, que está detrás de Jehová. Para no pronunciarlo correctamente, se sustituyó por el nombre Hashem. Nosotros dijimos que el nombre, la palabra hebrea para el nombre era Shem. Entonces aquí decimos simplemente Shem. Shem significa nombre. Cuando decimos Hashem, estamos diciendo el nombre. Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista judío? ¿Qué significa Hashem? Significa el nombre. Y esto inclusive nos da una perspectiva para poder entender a dónde tenemos que llegar. Hashem significa justamente el nombre. El nombre, como iniciamos en la clase, tiene un significado especial. Es el que tenemos que proclamar. Pero ahora, ¿qué es el nombre? Y vamos ahora a entender cómo está escrito primeramente en el texto hebreo el nombre que está traducido como Jehová. En hebreo, vamos a escribir la palabra hebrea para Jehová. ¿No? La palabra hebrea es Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Este nombre de 4 letras es como está escrito en hebreo. Es decir, a este nombre los judíos dijeron no vamos a nombrarle porque tan escondido le hicieron que es un poco difícil saber con exactitud también cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque ellos evitaban su pronunciación. Sin embargo, nosotros conocemos cómo está escrito, pero ahora ya sabemos cómo está escrito, quizás podemos decir cómo se pronuncia, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el nombre Yud Hei Vav Hei? ¿Sí? Es el identificativo de cómo debemos llamar al Creador. Y por lo tanto, ahora sí que ya conocemos este nombre, ¿vamos a proclamarlo? No se trata de eso. ¿Qué significa el nombre Yud Hei Vav Hei? Regresemos pues entonces a el contexto sobre el que siempre estamos hablando, el contexto de el árbol de la vida, en el que siempre nos referimos para poder entender el nombre del Creador. Entonces vamos al texto, al diagrama sobre el que siempre estamos analizando
los textos. Entonces, decíamos que nuestra alma, nuestra estructura interior está graficada de alguna forma con esta estructura que se conoce en el mundo hebreo como el árbol de la vida. Esto es el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene estos 10 círculos. Se le llaman sefirá a cada una y en plural sefirot. ¿Sí? Son como las hojas de este árbol. El árbol de la vida, desde luego, no es un árbol verde como los árboles que nosotros conocemos. ¿Sí? Es una estructura para conocer precisamente cómo llegar a la vida que tenemos que alcanzar en nuestra interioridad. Bien, entonces, en esta estructura del árbol de la vida, si nosotros nos damos cuenta un poquito, vamos a dibujar lo que habíamos estado dibujando en dos grandes grupos. Entonces vamos a dibujar un grupo. El primer grupo, las cualidades o las facultades uh, las facultades intelectuales. ¿Sí? Y luego vamos a nuestras facultades emocionales. ¿Sí? Tenemos las facultades emocionales ahí. Bien. Ahora, el nombre del creador está estructurado, está distribuido en este esquema del árbol de la vida. Y ya vamos a entender un poquito de qué se refiere el nombre. Entonces, aquí, cuando comienza nuestro pensamiento, vamos a comenzar en la parte derecha. Inicia la chispa que impulsa nuestro pensamiento. En ese inicio, en la derecha, tenemos a lo que se conoce como la letra Yud. Vamos a ponerle en este color. ¿Bien? La letra Yud. La letra Yud en realidad es como una coma chiquita. ¿Sí? Una coma que está arriba, ¿sí? Más arriba, no topa el piso. La letra Yud, luego en la parte izquierda tenemos, en esta otra sefira, tenemos la letra Hei del nombre del creador, ¿no? La letra Hei. Entonces, inicia el pensamiento en la letra Yud, en la sabiduría. Luego, esa sabiduría comienza a ser procesada y llegamos a la izquierda con la letra Hei. Ya vamos a explicar con un poco más de detalle esto. Y luego, la siguiente letra, acuérdense que era 4 letras. La siguiente letra es la letra Hei, la letra Vav. La letra Vav que está justamente aquí en el medio. Por ahí. ¿Sí? La letra Vav. Y finalmente aquí la letra Hei nuevamente. Perdón, ahí. Bien. Yud Hei, Vav Hei. ¿Qué significa el nombre del creador? Cuando estamos estudiando el árbol de la vida, en el árbol de la vida, en nuestras facultades intelectuales aparece lo que se conoce como la chispa divina. La chispa divina inicia en la sefirá que se conoce como la sefirá de la sabiduría, ¿sí? O Jochma. La sabiduría es el principio de nuestro pensamiento. Acuérdense que inclusive la Biblia habla de que el principio
de la sabiduría, ¿sí? Es el temor del Creador. ¿Sí? El principio de la sabiduría. Entonces, todo inicia en la sabiduría. ¿Cómo inicia la idea en la sabiduría? Es decir, cuando iniciamos nuestro pensamiento es una chispa, una idea. Esa chispa es como algo que está flotando en el aire. Tenemos una gran idea, pero cuando tenemos esa gran idea no tiene pies ni cabeza todavía. Cuando comenzamos a procesarla y vamos a simular un aspecto en nuestro hogar, por ejemplo, cuando yo tengo una idea grande, genial, supuestamente, y esa idea la converso con mi esposa, por ejemplo, o conversamos con alguien más. Luego es de tener esa idea genialísima, mi esposa dice, pero ¿y tienes plata? ¿Tienes los recursos? ¿Sí? ¿Cómo vas a hacerlo? Si es que no tienes el dinero, tienes las facultades para hacerlo, tienes la sabiduría, todo el conocimiento necesario para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa idea original? Esa idea original comienza a tener pies sobre la tierra, comienza a ser asentada en la tierra. Entonces, ese generalmente es un principio femenino. Es decir, tener una idea en general se conoce psicológicamente como un principio masculino. Y quizás por eso nosotros los hombres a veces imaginamos más. Tenemos más ideas, ¿sí? Pero cuando tenemos esas ideas, cuando hay una mujer que comienza a confrontarnos esas ideas y a ponernos los pies sobre la tierra, por eso a esta sefirá de aquí se le conoce como un aspecto femenino. ¿Ya? La sabiduría de la derecha se confronta con el aspecto femenino de la izquierda, que es el entendimiento o la inteligencia. Entonces vamos a poner aquí, a la derecha, esto se le conoce como eh, el principio de la sabiduría. Perdón, sabiduría. La sabiduría es la derecha. Y luego vamos a poner aquí a la izquierda el entendimiento. Entendimiento es la derecha. ¿Sí? Entonces, la sabiduría cuando es procesada se va transformando en entendimiento. Y luego, cuando los dos están continuamente procesando esa idea, llegando al entendimiento, finalmente se produce la experiencia o el conocimiento. Entonces, de alguna forma, el hijo de la sabiduría y el entendimiento es el conocimiento. Entonces, debido a eso se asocia a la sabiduría como el principio padre. Es un principio, el principio padre, y al entendimiento como el principio madre. ¿Sí? Y al conocimiento como el principio hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos la idea, cuando tenemos la idea, vamos a ver qué color le ponemos. Cuando tenemos la idea, estamos pasando la idea hacia el entendimiento. ¿Sí? Y luego, juntos producen el conocimiento. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con el conocimiento, el primer conocimiento que adquirimos? Generalmente el primer conocimiento que adquirimos
tiene que ser confrontado con la realidad. Es decir, la idea genial, cuando le comenzamos a procesar y finalmente le ponemos en práctica, fallamos. Pero allí no queda todo. Un gran ejemplo de eso es de Tomás Alva Edison, quien tuvo la idea genial de construir un bombillo eléctrico. Y cuando él comenzó en su laboratorio a procesar esta idea, entonces dijo, a ver, vamos a hacerlo, ponemos aquí un filamento y le pasamos por allí electricidad y ese filamento se ilumina. Y la primera vez que hizo eso, el filamento explotó. Entonces, ¿qué dijo luego el científico? Dijo, hay que hacer de nuevo. Entonces fue nuevamente a procesar la idea original, regresó al origen, corrigió los parámetros y lo intentó hasta que finalmente, después de más de 1000 veces de haber intentado, pudo conseguir su objetivo, el objetivo de crear un bombillo eléctrico que quede prendido continuamente. Esto ocurrió durante más de 1000 veces. Entonces, este proceso de ir de la chispa de la sabiduría al entendimiento y al conocimiento y regresar y ajustar los valores, ¿sí? Hasta que finalmente se produce el conocimiento. Este conocimiento resume el haber entrado también a trabajar aquí en nuestra interioridad. ¿Sí? En cada uno de estas ramas del árbol de la vida. Es decir, cada vez que estamos intentando producir, cambiar o construir, ser creativos en nuestro pensamiento, cada vez que hacemos eso, estamos corrigiendo alguna parte de nuestra interioridad, de nuestra parte emocional. Entonces, cuando finalmente construimos el principio hijo, o sea, ya tenemos un fruto, en realidad también estamos construyendo la otra parte de la otra hey, es decir, ¿en qué se convierte el conocimiento? Vamos a tratar de ponerle aquí. Este conocimiento, el conocimiento que está aquí, en el medio, se convierte en el enlace entre nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades emocionales. Es decir, ¿sí? Es la unificación entre la parte superior y la parte inferior. También corresponde a lo que en nuestro cerebro, aquí, que existen dos hemisferios que están separados entre sí, ¿sí? Pero atrás hay una parte callosa que es la que unifica estos dos hemisferios cerebrales. Y es aquí en esta parte callosa en donde se deben unir estos dos hemisferios, en donde se produce este conocimiento. Es decir, tenemos que aprender a unificar nuestras facultades intelectuales con nuestras facultades emocionales. Inicialmente, nuestras facultades emocionales están en un estado de caos. Lo que dice en la Torá al inicio, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿De cuál tierra está hablando? La tierra estaba desordenada y vacía, está hablando de nuestra tierra, de nuestras facultades emocionales. Y justamente hablando acerca del Día del Amor, si el amor es un sentimiento, nuestros sentimientos son desordenados inicialmente. Por eso es que fallamos en el amor, que es lo primerito.
y no somos constantes en el amor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ser constantes? Precisamente trabajarlos con inteligencia. Y de eso trata la escritura. Entonces, ¿en qué se convierte el nombre del creador? Yud, Hei, Vav, Hei se convierte en la estructura básica, en el camino que debemos seguir para ir transformando nuestra interioridad. Es decir, el nombre del creador es esa esencia interna nuestra que debemos encontrar para trabajar en nuestra interioridad y luego ir transformando nuestras facultades emocionales. Ahora, visto desde otro punto de vista, vamos a salir un poco de esto y regresar a nuestro esquema. El nombre del creador, ¿sí? Dijimos que es el camino para ir cambiando nuestras facultades emocionales con nuestras facultades intelectuales. Entonces, el nombre del creador es, vamos a decirlo de alguna forma, pusimos estas dos letras, Yud, Hei, son las que están arriba, ¿sí? Son las facultades intelectuales. Y Vav, Hei son, Hei correspondería a las facultades emocionales y la letra Vav es la unificación entre las dos. Ahora, a esta letra Hei le llamábamos la tierra. Si a esa letra Hei le llamamos la tierra, vamos a ponerle un poquito más grande. Si a esa letra Hei le llamamos la tierra a nuestras facultades emocionales, ¿qué debemos ponerle a las letras superiores? ¿Sí? A esto sería los cielos. ¿Sí? Nuestras facultades intelectuales deberán ser llamadas los cielos. Entonces, la transformación interna nuestra viene de los cielos. ¿Qué significa cuando viene de los cielos? ¿Viene de arriba? Significa o está en eso, está escondido, está codificado el hecho de que tenemos que utilizar nuestras facultades intelectuales para ir cambiando nuestra tierra. ¿Y en qué se convierte la letra? Si es que nosotros nos referimos a la tablita de significados y de equivalencias de las letras hebreas, la letra Vav significa gancho, ¿sí? Un gancho. Ese gancho corresponde a la unificación entre los cielos y la tierra y es precisamente, también corresponde precisamente a lo que se conoce como el Mesías. El Mesías es el que nos unifica estas dos, es el conocimiento que nos enlaza entre nuestros dos hemisferios. Y por lo tanto corresponde a esa luz que ingresa a nuestra interioridad para iluminarnos. Desde luego, poco a poco tendremos que ir ampliando más en detalle esto. En todo caso, ahora, ¿nosotros qué somos? Vamos a dibujar lo que quizás digamos somos nosotros. Nosotros somos una especie de una caja negra. Una caja negra significa que adentro no sabemos bien qué existe, no sabemos bien qué tenemos adentro y como no sabemos bien qué tenemos adentro, a veces actuamos sin conocer. Actuamos de cierta forma porque decimos inclusive, yo nunca supe que podía llegar a este extremo. No me conozco a mí mismo. ¿Eh? No soy responsable a veces de mis acciones en ciertas circunstancias. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no me conozco. Entonces, si nosotros decimos que nuestra interioridad es como una caja negra,
¿Qué es esta caja negra? Esta caja negra es el resultado de lo que pusieron nuestros padres. El resultado de lo que pusieron los padres de nuestros padres. ¿Sí? Es decir, nuestros abuelos. El resultado de lo que pusieron allí nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todos los personajes hacia atrás. ¿Cuántas personas hemos necesitado nosotros para llegar a ser lo que somos? Primero, necesitamos de 2 padres. Luego, necesitamos de 4 abuelos. Luego, necesitamos de 8 bisabuelos, de 16 tatarabuelos. Y así vamos llegando hacia atrás, 64, 128, 256, ¿sí? 512, 1024 y 2048 y así hacia atrás. ¿Cuántas generaciones hacia atrás tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas generaciones hacia atrás son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 11 generaciones hemos necesitado 2048 parientes. 2048 parientes, bueno, iniciales, pero si sumamos estos, más 1024, más 512, etcétera, el número se agranda. Entonces, toda esa información de que estos 2048 tatarabuelos, ¿sí? Desearon acerca de sus hijos. Y además pusieron en sus hijos y sus hijos pasaron a sus hijos y sus hijos pasaron a sus hijos hasta llegar a nosotros. Es decir, todo ese cúmulo de conocimiento de muchas generaciones atrás sigue pasando y ha llegado hacia nosotros. ¿Eh? Además de esto, somos lo que han puesto en nosotros los allegados, la cultura, el país, ¿sí? Los amigos, etcétera. ¿Sí? Y, ¿Y en qué forma llegaron estos? Por ejemplo, llegaron en el embarazo. En el embarazo, cuando nuestra madre estuvo embarazada de nosotros y de alguna forma ella fue influenciada por todo el pensamiento alrededor suyo. ¿Quién sabe, por ejemplo, si nosotros fuimos concebidos deseados? ¿Fuimos acaso indeseados? ¿Pasó acaso por la mente de nuestros padres o principalmente de nuestra madre el ser abortados? ¿Pasó por el pensamiento acaso de nuestra madre mucho sufrimiento? ¿Ella se enfrentó a mucha necesidad? Algún momento en toda la historia de estos personajes nuestros, muy seguramente sufrieron mucho. Sufrieron, por ejemplo, exilios. Hemos visto alguna vez que nosotros procedemos en realidad, tenemos raíces españolas y por lo tanto judías. Y los judíos fueron muy, tuvieron que viajar mucho, fueron expulsados de muchos lugares. Entonces, ese miedo, ese temor, ese sufrimiento que sufrieron algunos de estos personajes de aquí, ¿sí? Se fue pasando en sus generaciones. Esa información fue pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Es decir, nosotros somos el fruto de todo lo que ha ocurrido en nuestras generaciones anteriores. Por lo tanto, cuando llegamos aquí a este mundo, tenemos una figura, una forma, una información inicial. Además de esa información inicial, cuando venimos al mundo, durante los primeros 7 años,
durante los primeros 7 años, se graba en nosotros la información necesaria, el software de todo lo que necesitamos aprender para defendernos en la vida. Esa personalidad, esos deseos están configurándose en los primeros años de vida. Es decir, los primeros años, los primeros 7 años de vida son los años más críticos, más elementales, en los que nosotros recibimos toda la información a una velocidad increíble. Y dependiendo de lo que hemos aprendido en estos 7 años, ¿sí? Esta información que grabamos en los 7 años, eso será fundamental en lo que seremos en el futuro. De lo que hemos aprendido aquí, esto que aprendimos aquí, después, cualquier información que podamos adquirir ya no puede reemplazar no puede borrar esta información de aquí. Cualquier información que podamos incluir en la información de nuestra interioridad será encima de la información que hemos grabado durante los 7 años. Es decir, esa información ya no la podemos olvidar. Entonces, ahora, con todo eso que somos, todo lo que hemos aprendido, ¿de qué se trata la redención? La redención se trata de corregir todo lo que hemos grabado aquí. Aquí tenemos cosas buenas y quizás tenemos también cosas malas. ¿Sí? Tenemos cosas o información que nos perjudica. Algunas de esas ideas son buenos pensamientos, buenos consejos, buena información que nos han pasado a lo largo de las generaciones. Nuestros padres quisieron hacer lo mejor de nosotros y nos pasaron buena información. Pero también hemos acarreado en nuestra interioridad mucha información que nos perjudica. Una parte de esa información son los miedos. Y por ejemplo, ¿quién no recuerda que cuando niños nos decían que tengamos cuidado por el cuco o por el ropavejero o por cualquier cosa, ¿cierto? Para poder calmarnos. Esas aparentes guías, esos aparentes consejos infantiles, en realidad pudieron habernos afectado y pudieron habernos puesto en un estado de caos, un estado de lo que la Biblia llama de la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si nuestra tierra está desordenada y vacía, ¿cuál es el trabajo de la recuperación de nuestra interioridad? El trabajo de la transformación, de la redención de nuestra interioridad, entonces, se refiere precisamente al nombre del Creador. Entonces, vamos nuevamente a escribir aquí el nombre del Creador. El nombre del Creador es Yud, Hey, Baf, Hey. ¿Sí? ¿A qué alude entonces la transformación, la redención interior? La redención interior es, iniciamos con una transformación, una idea de transformación, un deseo, una primera chispa, primera chispa en el pensamiento. Ok, decido, pienso que sí debo cambiar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago ese cambio? Cuando comenzamos a ejecutar ese cambio, el proceso es, tengo que ordenar mis ideas, ¿cierto? Ordenamos nuestras ideas. Y cuando comenzamos a ordenar esas ideas y comenzamos a visualizar esa idea original, empezamos a ser creativos. En realidad, el ser creativo es parte de la redención. ¿Por qué debemos ser creativos? Porque crear es precisamente simular al creador. Si nosotros somos
a imagen y semejanza del Creador, esa imagen y esa semejanza tiene que simular la creación. Por lo tanto, ser creativos significa que comenzamos con esta idea de transformación, la comenzamos a procesar y cuando llegamos a un punto, a veces fallamos. Entonces, aquí está el conocimiento, que es la experiencia que vamos adquiriendo de paso a paso que vamos dando en esa transformación. Y entonces, volvemos a seguir afinando nuestra idea. Como cuando dice, por ejemplo, nosotros somos como una flecha, ¿sí? El arquero que está apuntando con una flecha hacia el objetivo. La primera vez vamos a fallar, ¿sí? Y tendremos que seguir intentando la segunda, la tercera, hasta que demos en el blanco. Y por eso Pablo habla que dice, tenemos que dar en el blanco. Nuestro objetivo es el blanco. Nuestro objetivo es la meta suprema, la meta del supremo llamamiento. Entonces, en esa meta del supremo llamamiento estamos desarrollando el nombre. Cuando estamos desarrollando el nombre, entonces, ¿qué significa el nombre en nuestra interioridad? Y para eso vamos a revisar algunos de estos versículos que hablan en la escritura acerca del nombre. Hay muchos versículos que hablan del nombre del Creador. Por ejemplo, ¿qué significa cuando en Génesis 32:29, vamos a ir a Génesis 32:29, Génesis 32:29. Vamos a poner por ahora esta versión, Génesis 32:29. Aquí hay una historia acerca de cuando Jacob está luchando contra un ángel, ¿no? Dice, cuando se pone a luchar en la noche contra el ángel, de pronto toda la noche dura la lucha, pero comienza a rayar el alba. Entonces el ángel le dice, déjame, porque ya está rayando el alba. ¿Sí? Veamos un poquito adelante. Dice en el 32:26, y dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué significa cuál es tu nombre? ¿Qué tienes hasta ahora? ¿Cuál es tu razón de ser hasta ahora? ¿Y cuál era el nombre de este personaje hasta este punto? Era Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Jacob fue un engañador, un suplantador. En otras palabras, también un ladrón. Pero ese ladrón que quería ser transformado. Y por eso lucha contra el ángel. Y entonces ahora le dice, y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es decir, ¿qué implica ahora? Está cambiándole el nombre, por lo tanto le está cambiando su rol, le está cambiando su esencia. Ya no se diga más Jacob, es decir, ya no se diga más suplantador. Ahora tu nombre será Israel, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí viene la cosa interesante. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, esa es una cosa muy interesante. Entonces, el nombre, ¿por qué le cambia el nombre? Vemos que fue cambiado el nombre él, también fue cambiado el nombre su abuelo, ¿sí? El cambio de nombre implica un cambio de actitud, un cambio de su rol, el cambio de su estructura interna. ¿Qué debemos hacer nosotros? Inclusive en la Biblia vemos que finalmente dice que también el Creador nos dará un nombre nuevo. ¿Cierto? ¿Qué significa que nos va a dar un nombre nuevo? Que
la estructura interna nuestra será cambiada, porque el nombre que es, el nombre que es precisamente la transformación, el camino de transformación interno. Entonces veamos, por ejemplo, en Éxodo 3:15, aquí aparece una cosa interesante cuando Moisés se enfrenta al Creador en la zarza ardiente, ¿no? Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Nos está diciendo, este es mi nombre y por lo tanto no se olviden, este es el camino, esta es la estructura de transformación, este es el plan de redención, esta es la esencia de su transformación interior. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros conocemos el nombre, sabemos que está implícito allí la transformación y por lo tanto la redención de nuestra propia interioridad. Es decir, un nombre no es el identificativo, el nombre no es el saber qué palabra usar para llamarle a Dios y decirle que nos atienda, ¿no? El nombre de él es el camino de transformación interna que tenemos que conocer para que esa transformación sea ejecutada en nuestra interioridad. Y por eso nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia muchísimas veces que el Creador dice, por amor de mi nombre. Por ejemplo, en Reyes dice, he consagrado esta casa que has edificado poniendo allí mi nombre para siempre. O sea, siempre está hablando de mi nombre, el nombre de él como parte fundamental de la tarea que deben realizar las personas, en este caso el pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Salmos también habla, dice, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Verdad? La salvación aparentemente está en conocer el nombre, en saber exaltar el nombre. En Isaías, por ejemplo, dice, del norte levanté a uno y ha venido, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y vendrá sobre los gobernantes como sobre todo, como el alfarero pisotea el barro. Y también habla más adelantito en Isaías 42:8, dice, yo el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Es decir, el nombre aparentemente declarado en todos los libros es algo importante, pero si no conocemos de qué se trata el nombre, mal podemos proclamar un nombre que ni siquiera sabemos. Ahora, este mismo nombre está declarado también en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el mismo Yeshua dice en Mateo 10:22, y aquí podemos irnos a la escritura para seguir revisando en Mateo 10:22. Mateo 10:22. Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Es decir, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué nos van a maldecir? Por conocer el nombre, o por proclamar el nombre, o por saber el nombre. ¿Pero qué significa? O sea, ¿ya sé cómo se llama? No, ya sé cuál es el camino de transformación interna. Y entonces ese camino de transformación interna, debido a eso es que inclusive seremos perseguidos, dice, ¿no? Y dice además en Mateo 18:5, saltémonos a Mateo 18:5, dice, y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe.
¿sí? ¿Qué significa? Que si es que recibimos en el nombre del Creador, y en el nombre del Creador significa que estamos haciendo honor a su nombre, honor a esa estructura de transformación interna. Sin embargo, hay hay un verso en la misma escritura que el Mesías dice que él ha venido a revelar su nombre. Entonces, déjeme encontrar el verso donde dice que ha venido a... Además dice, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Déjenme ver un momentito. A ver, ¿dónde estaba? Juan 17:6. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. ¿Cuál fue el trabajo del Mesías, de Yeshua? Es revelarnos el nombre. No significa que él vino a decirnos el nombre de Dios es este, el nombre del Padre es este, ¿no? Sino que vino a revelarnos, a manifestarnos ese camino, el camino para conocerle al Creador. De hecho, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, dice el mismo Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo conocemos a Dios? Conociendo su nombre. Cuando conocemos su nombre, es decir, conocemos la esencia de él, el camino de transformación, la revelación de su nombre en nuestra interioridad. Veamos otro verso. En Juan 17:26. Juan 17:26, más abajito. Juan 17:26 dice, yo les he manifestado tu nombre y lo manifestaré aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, él vino a manifestarnos el nombre. En otras palabras, vino a revelarnos, a mostrarnos cuál es la forma de acercarnos al Creador. Y por lo tanto, cuando ese nombre también es cambiado en nosotros, dice lo que habíamos visto, la transformación de Abraham, que fue cambiado de nombre, de Jacob, que fue cambiado el nombre, fue cambiada su esencia. Entonces, el nombre, el conocer el nombre desde el punto de vista de la escritura es conocer esa estructura de transformación interna. Y ahora, cuando ya conocemos el nombre, ese nombre que ya conocemos que es la transformación interna, entonces ahora podemos proclamarlo. ¿Qué significa proclamarlo? En realidad, seguir trabajando en nuestra interioridad. Cuando dice proclamarle el nombre sobre toda la tierra, está hablando de nuestra propia interioridad. Es decir, en la misma forma que hemos estado mirando en el árbol de la vida, en la transformación del nombre que incluye el inicio en nuestro pensamiento para comenzar a bajar hacia nuestras facultades emocionales. Eso es revelar el nombre en nuestra interioridad o revelar el nombre en toda la tierra. Es decir, nuestra interioridad, que es llamada tierra, allí tiene que ser proclamado el nombre. Porque tenemos que transformarnos a nosotros mismos para iniciar la revolución. Todas las revoluciones que han iniciado se tratan de ir a cambiar el mundo exterior, pero
desde la perspectiva hebrea, nosotros tenemos que ir transformando nuestra interioridad para a través de transformar nuestra interioridad podemos revelar esa luz hacia el exterior y transformar el exterior. Por eso caben aquí las palabras de un presidente, 5 veces presidente del Ecuador, que dice, ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Y ese es en esencia el pensamiento hebreo. Transformar nuestra interioridad. Una vez transformada nuestra interioridad, cuando conocemos esa luz que transforma nuestra interioridad, esa luz puede germinar para transformar todo el mundo. Y de hecho, el final de esa transformación debe ser la transformación de toda la humanidad. Muy bien, gracias. Hasta aquí la clase de hoy.